Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Comienza Agenda Joven acá en CNN Chile, una mirada a aquellos que en las redes sociales pueden comunicarse, pero aquí les damos una difusión masiva de los que no tienen voz, o la tienen pero falta que les pongamos un medio para que lleguen a todo Chile, y esto es lo que queremos hacer en este programa. La nueva generación de quienes piensan, ven nuestro país, a lo mejor nueva generación de políticos, a lo mejor nueva generación de profesionales, pero van a ser los que muy luego van a estar en las posiciones de poder. Nosotros queremos quedar arreglados tiros con ella. Vamos de inmediato, vamos presentando. Cientista política, usted la ve, jovencita, Javiera Bayer. ¿Cómo estamos? Muy bien. Del Instituto de Libertad usted trabaja ahí. Exactamente. ¿Qué es lo que hace ahí? Soy asesora legislativa. Asesora legislativa. Sí. Me toca viajar para el Congreso. Cristian Sangüesa de Sentidos Comunes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. Por el otro lado tenemos a don Sergio Humada, coordinador de organizaciones estudiantiles de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Por el lado ya don Tomás Enríquez, abogado, investigador de Idea País. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pablo? Buenos días. De inmediato queremos invitarte a que participes con nosotros en el hashtag @AgendaJoven en el @AgendaJoven está bien, y en el hashtag AgendaJoven también, para poder de alguna forma ir entregándonos tus mensajes, tus tweets, lo que tú quieras, y nosotros vamos reflejándolos en pantalla lo mejor posible. Así que de inmediato te invitamos a participar y vamos a ir leyendo. Muchachos, el tema que nos convoca de hoy, la mirada que tienen ustedes acerca de la política, de la clase política, de los dirigentes políticos, de los partidos, en fin, de los que se encuentran en estos momentos en el poder. Hubo una encuesta, la encuesta de IMARC. Había rechazo de un 70% a la Concertación, 63% al gobierno, vale decir, la clase política totalmente rechazada. Y hubo una por ahí, una encuesta CEP hace un tiempo, que le pidieron a los encuestados que dijeran algo positivo de los partidos políticos, y el 5% dijo nada, solamente dijo algo, solamente el 5% opinó, dio una virtud, una cualidad de los partidos políticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasó a los partidos políticos y de qué forma ustedes creen que eso debe cambiar? ¿Quién quiere comenzar? Parto usted, las damas primero. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí se habla mucho de que los jóvenes no participan, son apáticos, no están ni con la política y todo, pero la verdad es que los jóvenes sí están interesados, o sea, las movilizaciones lo han demostrado, las movilizaciones del año pasado, pero el problema sí está en cómo traspasar ese respaldo a las instituciones políticas, y ahí yo creo que es donde estamos fallando, o sea, hay una crisis de representatividad, y yo creo que ahí esto va a ser como diagnóstico transversal de todo, que el problema está en que hay una crisis de representatividad grave. ¿Dado solamente por el sistema binominal, por ejemplo? Creo que no. Yo creo que no. Creo que la institucionalidad chilena está divorciada de la realidad. O sea, los políticos que están ejerciendo el poder actualmente no se encuentran realizando la política desde una perspectiva común, desde una perspectiva colectiva, sino que la hacen desde sus propios puestos de interés. Y eso provoca que el producto político esté distanciado de las necesidades reales de la gente, como acuñó de forma muy clara, pero con poco sustento, Lavín hace mucho tiempo. Y las institucionales chilenas es la que no permite que la ciudadanía finalmente participe en la política. La Constitución establece ciertos parámetros para poder participar, excluye a algunos sujetos de la participación política, la misma ley de partidos políticos está hecha para no hacer partidos políticos. Y eso refleja un poco que la democracia chilena le quedó chica al Chile de hoy. Ahora, hay cosas que yo creo que molestan más que a lo mejor que la estructura es ya dada, que son de repente las conductas contradictorias, las conductas que no deben ser. Conversábamos delante del aumento de las asignaciones a los parlamentarios que provocó mucha molestia, que son estos 2 millones de pesos. ¿Son ese tipo de situaciones las que divorcian, además de la representatividad? Sergio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que totalmente son ese tipo de acciones las que alejan a la ciudadanía de cualquier representación política de parte de las personas que están haciendo política en este momento, ¿ya? Ahora, es importante, y yo creo que es importante contextualizar el tema, ¿ya? Entendamos que la política acá en Chile, desde la vuelta a la democracia, es bastante nueva, ¿ya? Se pasó a una etapa de representatividad con la vuelta a la democracia, ¿ya? Y yo creo que ahora estamos en un punto en donde el sistema está en un traspaso de representatividad a
a más participación de la ciudadanía. Estamos como en ese punto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso como funcionamiento del sistema. Por otra parte, está quienes componen el sistema, que son los políticos, y que hoy en día, producto de hechos como las asignaciones, en el fondo cada vez se ve más alejado de la ciudadanía. Asignaciones que fueron mal informadas, yo creo, ¿eh? O sea, si uno lo ve en el... Es que ahí es donde uno no entiende, mire. Formaron un cuerpo colegiado para que no dijeran para que no se viera ni fuera así, que los parlamentarios se asignaban a ellos mismos los sueldos. Entonces formaron una comisión técnica. Y a la primera, o a una decisión técnica medianamente polémica, se le quita el piso a esta. Entonces, el error fue primero haber informado de que había un aumento de sueldo, que no fue así, porque esos fueron unos twitters de no sé qué parlamentarios que lo dijeron. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, la gente queda espantada. Pero yo creo que el primer problema es que ni el diputado ni el senador se respeta a sí mismo, ni a su institución. O sea, es vergonzoso que precisamente, como tú decís, se haya creado un órgano técnico buscando precisamente que estas asignaciones, que son asignaciones para efectos de hacer un mejor trabajo, no es que se estén subiendo el sueldo, esto no le llega a ellos como sueldo, no aumentan sus ingresos per cápita, pero fueron incapaces de explicarlo, ya sea porque simplemente les falta la capacidad para hacerlo, cosa que es perfectamente posible con nuestro Congreso Nacional, o porque derechamente ellos no quieren hacerlo, porque les sale más fácil que uno ser el diputado que dice esto es inaudito, insólito, ¿cómo es posible que con los chilenos que sufren nosotros nos subamos el sueldo? Y hay más de alguno que le gusta, o sea, es mejor aparecer en la Cámara pegándole al mismo Congreso que está mal evaluado y ser tú después el diputado que salga reelecto, a ser el diputado que defienda una forma de hacer un mejor trabajo legislativo. En este caso debiera existir una defensa corporativa en el sentido de hacer que se respete la institución, pero el Congreso, ellos mismos se hacen zancadillas. Sí, Se hacen autogoles. Yo creo que también el tema está en que cómo no sabe leer la realidad ciudadana en el momento, o sea, cómo el descontento tan grande, con movilizaciones y todo, y ellos salen con una sorpresa así, de un momento para otro. Pero yo te puedo decir, ¿en qué momento iban a asignar un aumento de asignaciones? Que pasó en una comisión teórica, cuando yo te podría decir, mira, hay un nivel de cesantía histórico en Chile, clase de pleno empleo, estamos con un nivel de productividad, con un precio de cobre espectacular, o sea, hay recursos. Sí, no, sí, es más allá si las asignaciones están bien asignadas o no, porque es discutible también. Por ejemplo, salió ahora una muy buena propuesta de que el Estado debería hacerse cargo de los propios bienes que son ocupados como oficina, o sea, que eran asignaciones para este tema, Claro. para gastos operacionales. Pero es más allá es ver el tacto como ciudadano, el tacto político que tiene en estos momentos la clase política. Pero ¿sabes qué? Perdón, Tomás. ¿Sabes qué pasa? Es que no hay una cabeza, no hay un entendimiento de parte de la ciudadanía de dónde sale puntualmente en el tema de la asignación, del porqué de esta asignación. Si vamos y analizamos más profundamente, ¿por qué un senador de Valparaíso tiene que tener la misma asignación de un senador de Aysén? Son para gastos operacionales, siendo que ya en sí el senador de Aysén tiene que recorrer mucha más distancia que el que está en Valparaíso. Entonces son ese tipo de preguntas que uno dice, bueno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es que tú podrías discutir acerca de que la asignación propiamente tal, pero ¿por qué nosotros mismos no podemos darnos cuenta de que puede ser razonable? Yo sé que soy minoría con esta opinión, pero puede ser razonable que efectivamente hayan asignaciones para poder hacer un mejor trabajo legislativo. El punto es que nosotros tenemos un deporte nacional que se llama sacarle la madre a los políticos, y por lo general a cualquier institución. Entonces, especialmente hoy por hoy, que creo que lo hemos conversado en este programa varias veces, que hoy día Twitter y las redes sociales te permiten hacer turbas de linchamiento online. Eso sí. En que, o sea, tenemos un ciclo noticioso de un día completo en que se recoge esto como noticia, porque eso es lo más, yo diría, lo más simpático como fenómeno, de que hoy tú ves el noticiero de las 9 de la noche y se recoge la noticia en Twitter de un montón de gente que sentada desde su escritorio empiezan a hacer un linchamiento sin preguntarse siquiera cuáles son las razones, qué fue lo que se hizo efectivamente, está bien o está mal. No te da mucho espacio para un razonamiento crítico. Y otra cosa que es muy curiosa, que es que en Chile creemos ser súper creativos y que estamos a la vanguardia de este tipo de problemas, y la verdad las cosas es que esto pasa en todo el mundo. Mira cualquier congreso, mira cualquier órgano colegiado legislativo en el planeta Tierra y te vas a dar cuenta de que este problema de las asignaciones se da. Cuando suben las asignaciones la gente alega, por otra parte las personas no tienen un conocimiento absolutamente claro acerca de cómo se hace el trabajo legislativo, los niveles de aprobación de los congresos son malos en cualquier lugar del mundo, y eso por lo general se da porque hoy por hoy, que creo que es un problema global, existe una desafección hacia las instituciones generalizada.
¿Por qué? Porque antiguamente los partidos políticos te servían como herramientas para poder expresar una visión de sociedad, porque las personas generalmente podían compartir una visión de sociedad. ¿Para qué sirven los partidos políticos ahora? Es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que los partidos políticos sirven actualmente para tener la capacidad o la idea de que en verdad la política aún vive. Porque aún vive, ¿y dónde vive la política finalmente? Yo quería retomar solamente un punto antes de decir, ¿vamos a mejorar la participación política de los diputados o de los senadores con 2 millones de pesos? ¿Se va a mejorar el trabajo? ¿Pero se va a mejorar el trabajo legislativo? Tú podrías decir, sí, bueno, ok. El problema no es el aumento de asignaciones. El problema es que la gente entiende de estas asignaciones que los políticos no están haciendo bien la pega y por tanto sumarse más presupuesto para hacer la pega significa que van a seguir haciendo las mismas cosas. 2 millones de pesos no van a venir a solucionar la práctica política. Ayudemos a los políticos. Al final tú decías, ¿cómo va a ayudar a mejorar la participación? Lo primero que deberíamos asumir es que los políticos nos deberían ayudar a nosotros. Y nosotros deberíamos verlo. Esta cuestión es un camino de doble vía. El punto es que la democracia representativa, que es la que tenemos hoy día, si quieren cambiarla, perfecto, propónganmelo y lo conversamos. Pero si hoy día tenemos una democracia representativa, lo primero que deberíamos saber los ciudadanos, y eso es un comentario para los que nos escuchan en la televisión y ojalá que lo hiciéramos público en todos lados, es que al momento de tener discusiones acerca de a quiénes llevamos al Congreso, preocupémonos de preguntarle qué es lo que piensan. Porque después todos estamos súper sorprendidos cuando los diputados demuestran sus posturas respecto a alguno y otro tema, y yo personalmente considero que lo hacen muy poco y lo respeto muy poco por eso. Ahora con el voto voluntario, Dime. va a aumentar la participación de los jóvenes supuestamente, al menos las encuestas así lo reflejan y eso es serio. ¿Crees que ustedes, los que son más jóvenes, van a tener un voto más responsable que el de los viejos como yo? Es que, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que el tema no pasa solamente por cuántos jóvenes participan en la política hoy en día, sino que también pasa por un tema de que hoy cuando tú votas, no votas por un partido, no votas por una ideología. Hoy día tú votas por un candidato. O sea, si vemos, por ejemplo, hoy en día los acuerdos que se están tomando, tanto en la alianza como en la concertación, están referidas a llevar al mejor candidato para las elecciones. Pero ¿y dónde está la cúpula pensante? ¿Dónde está la ideología que representa a cada partido? Eso hoy día no se ve. Por eso te pregunto, lo estás diciendo. ¿Creen ustedes que el voto que tengan los jóvenes por una naturaleza más cuestionadora será un voto más responsable que el de la gente mayor que ya está más entregada ese al devenir de las olas? Lo que pasa es que con inscripción automática y voto voluntario también va a ser un desafío para la clase política. O sea, ellos van a tener que buscar nuevas formas de representar intereses y sobre todo de los jóvenes, porque hay temáticas específicas. Entonces también yo creo que el voto sí se va a ver favorecido en ese sentido, el voto joven. Pero yo pido, Pablo, que no nos engañemos. ¿Sí? A ver, las personas somos personas y por lo general las personas pueden actuar de dos formas, racionalmente o no racionalmente. O sea, y en última instancia todos actuamos racionalmente en el sentido de que tú tomas una decisión racional tomando en consideración cuáles son las variables que tenía a la vista. En el caso de lo que va a pasar en las elecciones, nuevamente vamos a tener campañas de diputados que no van a tener ni un contenido práctico, que van a estar basadas en un eslogan, porque tenemos un montón de candidatos que fueron presentados en base a mediciones de encuesta y que nunca les preguntaron a ellos qué opinaban acerca de un tema y otro. Entonces, partiendo por el hecho de que hoy día te podías encontrar con partidos en que existe una contradicción vital respecto de los mismos miembros parte de ese partido, ¿ya? O sea, si los mismos partidos no están dispuestos a hacer ellos el trabajo de elegir a quienes representan el ideario de ese partido, entonces después pasa lo que nos pasa hoy día. ¿Qué sentido tiene preguntarle, hoy por hoy ya un diputado no hay ninguna garantía porque venga de un partido o de otro? Hoy día te podías encontrar con una bolsa de gato en cualquiera. Entonces, los jóvenes van a llegar a votar, perfecto. ¿Cómo los vas a llevar a votar? Marketing. Y al final, y eso es dramático. ¿Los líderes se construyen más sobre la base de marketing que sobre el contenido? Yo creo que uno elige en sus campañas lo que quiere hacer. Y tengo ejemplos de campañas de diputados en los cuales han querido marcarlas por el contenido de la campaña y no solamente por el marketing, pero eso significa que aquí, para ponerlo en términos simples, el que está ofreciendo, el que está pidiendo deme su apoyo, te está diciendo esto es todo lo que yo le puedo ofrecer de fondo. Hay otras personas, y hay diputados, y no viene a mencionarlo acá, pero todos en la casa saben quiénes son, que hacen su campaña en base a decirte vamos por el cambio. ¿Sí? ¿Y vamos por el cambio de qué? O sea, ¿y cuántas personas le van a preguntar a él efectivamente qué es lo que piensa acerca de un tema de fondo? O sea, partiendo, si estamos conversando acerca de los jóvenes, el primer llamado a cualquier joven que nos esté escuchando es que lo primero que le tienen que plantear al candidato a alcalde este año y diputado del próximo es qué piensan acerca de los temas que a ustedes les interesan. No, yo creo que tú diste un punto importante. Es mentira que el sujeto pueda actuar solamente racional o no. Los políticos nos han llevado a pensar que solamente podemos actuar racionalmente. Y en ese actuar racional hemos perdido la capacidad de creer, la capacidad de soñar un proyecto político, y con eso solamente nos hemos limitado a las estructuras que tiene el sistema político actual.
Entonces, cuando llega un político con sueños innovadores, con proyectos políticos que implica una capacidad de trabajo de la gente, una intervención directa, una participación directa, se le tilda de irracional y por tanto de un mal político. En cambio, el político que se ajusta a la actualidad de la institución y que dice, no, esto es posible porque tenemos estos canales, resulta ser el político bueno. Y eso es un problema estructural en nuestra política. Yo creo que es un hombre de baja. Creo que eso no es así. Si al fin y al cabo la participación, a nosotros lo que nos interesa es que las decisiones se tomen en base a los argumentos o intereses que nosotros tenemos. Esos intereses se pueden ver reflejados por una persona que efectivamente los entienda. No requiere necesariamente que exista una democracia directa en la cual todos podamos opinar. Es una forma, pero no significa que los políticos no pudieran hacerlo efectivamente. El problema está en que, vuelvo, Sí. por favor, si volvemos a la pausa después. No, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Muchachos, la pregunta que viene: ¿qué nos hace pensar que ustedes si ingresan al mundo de la política, no van a agarrar las mismas mañas, los mismos vicios que tanto critican? Pausa y ya estamos de vuelta. Agenda Joven CNN, Agenda Joven CNN, puedes digitarlo y mandarnos tu Twitter, tu opinión, tu impresión, tus preguntas. Hay algunas que han llegado por acá. Zúñiga Concejal, ¿no? Dice, desde la emotividad es más fácil manipular a los ciudadanos vía marketing electoral. ¿No? Así que dice, ahí tenemos algunos de los... ¿Qué más dice? Gonzalo Rojas, los políticos no sienten lo que la gente pide algún día. Ojalá haya una renovación en la política y tengan ideas nuevas. Aquí hay algo súper importante. Los políticos, o la autoridad a veces, toman una actitud que le cambia del día que sale electo a la que tenía de candidato. Miran con mucho desdén a veces el electorado. Y a nosotros cuando ejercemos, por ejemplo, de periodista, me tocaba mucho hacer denuncias en los matinales y todo. Entonces tú le llevabas un problema a la gente y dices, no, es una tontera, esto es una tontera, como que la gente está muy picada con esto, la cuestión. ¿Ustedes sienten que esa falta de conexión se produce justamente al pasar a una posición de autoridad? Sí, y tiene mucho que ver con lo distanciado que está el Estado de la ciudadanía. O sea, cuando uno entra a puestos de representación popular o de autoridad, finalmente encarna un poder público. Y ese poder público está tan distanciado de la realidad que el sujeto que lo inviste pareciera ser que está en otra calidad de ciudadano. Entonces se encarna una postura distinta, una relación distinta y pasa a ser como el padre de la ciudadanía. Se convierten en viejos chicos. En viejos chicos. Y lo peor de todo es que legislan con esa lógica. Es decir, legislamos nosotros... Porque tú no sabes nada. Porque tú no sabes nada. Y eso es precisamente lo que la gente está reclamando. Es decir, nosotros sabemos mucho, estamos preparados y queremos participar en la política. Ahora, ese tema se ve claramente reflejado en lo siguiente. O sea, ustedes saben que un político en periodo de campaña promedio está 8,5 horas diarias, promedio a la semana, en la calle. ¿A la semana? Al día, perdón. Al día, 8,5 horas. Y después pasa un cargo. 8,5 horas al mes. Claro, entonces eso se ve muy reflejado. Y ahí hay un tema muy importante, porque el candidato en sí genera un lazo psicológico afectivo con la ciudadanía muy fuerte, que después cuando pasa al poder se corta. Y entonces ahí hay algo que hay que revisar, que es importante. El tema de que la clase política tiende a cerrarse como una élite muy cerrada. Y bueno, las políticas públicas después se traducen esos problemas, o sea, es cosa de ver el Transantiago nomás. Y lo primero que tuvo que hacer el ministro de Errázuriz ahora que asumió para poder corregir el Transantiago es subirse al Transantiago. Pero lo hizo. Sí, lo hizo. Es que lo hizo. Pero quiero volver a esto un segundo, que es que, seamos justos, si es que nosotros tuviéramos a un diputado durante su tiempo o periodo legislativo 8,5 horas al día en la calle, le diríamos por qué no está en el Congreso. Entonces, y sería justo. El problema está en que los mismos diputados, por su parte, hacen un flaco favor cuando construyen la campaña sobre la base de un vínculo emocional. Yo te había comentado, lo hemos conversado en otros programas, de que en muchas campañas, al final, el por qué votar por una persona está dado porque lo fuiste a ver a su casa. Y cuando nosotros decidimos construir un sistema político en que la razón por la cual te eligen a ti es porque le llevaste el calendario a la casa, eso es un sistema que está construido para fracasar. Porque nosotros estamos tratando de forjar una fidelidad a nivel personal, en la cual después la persona nos va a exigir a un diputado, que no es su trabajo, ¿cachai? Porque no es la persona que tiene que estar directamente vinculado al ciudadano, es un alcalde o un concejal. Pero es que la política funciona con imágenes, po.
Perfecto, pero es que el problema está en que nosotros podríamos buscar un sistema distinto, sí, pero resulta que, si de nuevo, si queremos que elijan a nuestros candidatos a diputados, o los mismos diputados quieren que los elijan porque están todo el día en terreno, entonces después, primero, estamos pidiendo que ese vínculo sea en base a confianzas personales. Segundo, que esté efectivamente todo el día en terreno. Y tercero, que después, como nunca le preguntamos acerca de cómo pensaban un tema, nos sorprendemos después cómo votan. Que ahí volvemos al tema de los partidos políticos. Dale. Que ahí volvemos al tema de los partidos políticos, porque ellos son la instancia, o deberían ser la instancia de representación. O sea, finalmente un partido político es el que va a llegar al poder y va a desempeñar su caudal ideológico en eso. Estoy completamente de acuerdo. Respecto a lo que dice Tomás, disculpa, o sea, es simple, es hacer la pega, Tomás, si eso es. Eso es. Y si un diputado, si un concejal tiene que estar en la calle, tiene que estar en su oficina, es hacer la pega. En el fondo eso es lo que se le exige. Y este debate yo creo que no se trata de atacar o no a la clase política, porque sí, se trata, a mi parecer, es de encontrar cuáles son los puntos en los que se está fallando para que esto en el fondo nos siga entrando más en crisis. ¿Sí? Y yo no estoy de acuerdo ¿A dónde está la responsabilidad del votante? Porque tú describes la situación, pero ¿a dónde está la responsabilidad del votante independiente de la generación a la que pertenezca, la edad que tenga? Pero ¿dónde está la responsabilidad del votante? O sea, primero, entendamos cuáles son los roles de nuestra institución. De repente nos falta educación cívica, claro. pero el rol del diputado, y aquí yo tengo que discrepar directamente contigo, no es estar en la calle. O sea, puede que tengamos semanas distritales y que efectivamente el Congreso las contempla, pero su trabajo es legislar. Y cuando los mismos diputados van a las campañas y empiezan a decir, yo le voy a mejorar la seguridad en su barrio, entonces ahí tenemos un problema grave, porque esa persona está mintiendo, primero. Pero Tomás, lo mismo que me agarro lo que decía Javiera, ¿cómo un diputado va a saber qué legislar si en verdad no está en terreno viviendo las cosas que realmente... Pero es que eso no es estar en la calle, es no perder la conexión con la calle. Ya, perfecto, pero esa conexión con la calle significa saber lo que está pasando, no implica que tiene que estar ahí todo el día. No, pero tampoco tiene que desconectarse. Perfecto, pero es que, de nuevo, hay un justo medio que no significa que él tenga que estar en una campaña permanente. Entonces, por algo existen las semanas distritales, estoy de acuerdo. Pero yo insisto con este punto, la participación política no es el hecho de que él esté ahí todo el día, no es el hecho de que estemos todos en el Congreso, es el hecho de que nuestras ideas, nuestros principios, valores o lo que nosotros queremos para el país se vea representado de alguna forma en el Congreso. Si resulta que nadie de los que están en el Congreso hoy día representan lo que nosotros queremos, entonces lo que hay que hacer es cambiar a los que están en el Congreso. Oye, si cambiamos los partidos políticos por encuestas, por ejemplo, ¿no sería mejor? Nuestra democracia es una democracia representativa, no es una democracia de encuestas, y caer en eso yo creo que haría bastante mal. ¿Por qué? Nuestro sistema. ¿Por qué no? Porque ¿Qué etiqueta? Sí. Lo que querían buscar los partidos, lo que quería buscar la clase política es eso, representar nuestras demandas o representar nuestros intereses. Ahora bien, la política la hacen desde la encuesta. O sea, uno ve al gobierno ampararse en la encuesta para poder definir su política, sus decisiones, qué sé yo. Pero realmente eso es lo que está fallando, es la capacidad de conexión del político con su territorio. No, el rol del político debiese ser el traductor técnico de las demandas sociales, aquellas que están dentro de una atmósfera tan ambigua que no se pueden reproducir, para poder llevarla a un punto que se convierta en una ley. Por ejemplo, en el caso de los senadores y los diputados. Esa es la lógica del político. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una persona que está alejada de la realidad y que genera su producto a partir de sus propias apreciaciones, de sus propios intereses, y que finalmente el producto, es decir, la ley, lo que legisla, está totalmente en contra de los intereses de a quien representa. Pues se piensa que muchas veces puede haber diputados, gente que accede a puestos de poder, que les cambia hasta la condición social por el hecho mismo de estar en el puesto de poder. Entonces se pierde una conexión con la realidad. Yo creo que en el caso de nosotros los periodistas, los políticos, tenemos varias cosas en común y muchas cosas con diferencia. Y una de las cosas en común es que nosotros como periodistas, si perdemos la conexión con la realidad y con la calle, empezamos a emitir mensajes que solamente nos interesan a nosotros mismos o a los amigos del café. Entonces, en ese sentido, ¿cómo mantener esa conexión más allá de la semana distrital? Porque los días distritales son como una orden. Vaya a conversar con la gente que no necesariamente se cumplen. ¿Cómo se mantiene esa conexión? ¿Cómo el poder no se aísla? Sobre todo, estamos hablando de diputados, senadores que tienen que tener una conexión. No le pidamos lo mismo al presidente, que sea, claro, pero también no puede perder el cable a tierra. Claro, déjame conectarlo a lo que preguntabas tú antes acerca de cómo los que estamos acá hoy día, o da lo mismo si somos nosotros o no, pero el punto es que nuevas generaciones, que tanto se dice que van a llegar al poder, no van a tener los mismos vicios que los que tienen hoy día. La respuesta está en dos palabras: convicciones y carácter. Lo primero, las convicciones respecto de lo que tú decías, Javiera, es el tema de que los partidos políticos debieran filtrar de alguna forma ellos mismos. Son el primer filtro para poder decir que el partido político está por algo. Hoy día eso creo que no existe, derechamente. Porque cuando es falta ideología.
O sea, o la falta de doctrina propiamente tal, no sé tanto de ideología, doctrina puede ser, pero en el fondo, si hoy por hoy tú estás dispuesto a incluir a cualquier persona en tu partido, en base a si es que gana o no gana el cupo que quiero ganar, entonces no tenéis cómo poder asegurar que efectivamente ese partido representa algo. Hoy día no hay ni un partido, o por lo menos yo voy a hablar desde la perspectiva de la derecha, porque la izquierda no me meto tanto, pero hoy día ni en la U ni en Renovación Nacional tú puedes decir este partido está por algo, propiamente tal. Vamos a hacer una pausa ahora. Les voy a hacer la siguiente pregunta para que la respondan a la vuelta. Usted que está en la casa, acuérdese, @Agenda Joven CNN, Agenda Joven CNN. La pregunta es la siguiente: ¿hay algún valor positivo en la clase política chilena que ustedes quisieran destacar? Pausa y ya volvemos. Agenda Joven, esta mirada acerca de la política. C. Rodríguez, IES, me parece infantil la posición. Los políticos tienen que acercarse a los jóvenes. ¿Qué hacemos nosotros por acercarnos? ¿Los viejos? No, usted. Nosotros los jóvenes. O sea, hay que partir de la base, ¿por qué estamos acá? O sea, hay mucha gente así como nosotros que está con la inquietud, ¿ya? Entonces, dar esa visión de, oye, ¿qué hacemos nosotros para acercarnos? Creo que un poco sesgada, en el sentido de que si hay jóvenes que están interesados en hacer cosas nuevas, en generar un cambio importante en esto, una renovación, más que un cambio, una renovación de ideas. Pablo, o sea, partamos de la premisa de que nunca vamos a dejar de ser políticos, nunca nos va a dejar de gustar la política. O sea, puede que tengamos generaciones apáticas, puede que tengamos parte de una generación que realmente no quiere participar en la política, que no quiere participar en nada, que es una cuestión que es lamentable, pero hay gente que se queda instalada en el computador y su forma de participar con el resto de la sociedad es estar metida en Facebook, que no sé si será la mejor forma o no, pero el punto es que nunca se nos van a quitar las ganas. Da lo mismo como de alguna u otra forma los jóvenes y cualquier persona en Chile va a estar metida en algo de participación política, ya sea porque está en sus juntas de ¿Usted vecinos. aspira a algún cargo de representatividad, señor? ¿Yo? Sí. Espero algún día poder hacerlo, sí. ¿Ser presidente, por ejemplo? No tengo idea, así que es lo que se necesita además. Pero al fin y al cabo, más que interesarme de eso, lo que me interesa es que yo no voy a dejar de aportar de alguna u otra forma. Y me parece, como un amigo decía, es que los países tienen los representantes que se merecen. Nosotros debiéramos efectivamente, el tirón de oreja para nosotros, porque ya hicimos el tirón de oreja para los diputados, pero el tirón de oreja para nosotros como ciudadanos es, empecemos a entender mejor cómo debieran funcionar nuestras instituciones, preguntemos, o sea, seamos responsables como fiscalizadores. Al fin y al cabo, los diputados llegan al Congreso porque nosotros los votamos. Entonces, por más de que nos quejemos y tengan un 18% ¿Qué requisitos de tiene que tener aprobación, un líder político para ustedes, señores jóvenes? Principalmente, y esto es algo que... Sacando el de que sea honesto, trabajador, ya, Sí, ¿qué sí. más? Esa es la base. Pero Claro, eso debería es el votar a verde. favor. Pero mira, algo que ha faltado, que a mí de manera personal me da la sensación que falta en los políticos, es esa idea de servicio público. ¿Ya? En el sentido de que hay muchos que están haciendo política hoy en día, y seamos sinceros, o sea, por temas personales, porque están en el poder y están cómodos ahí. ¿Por pega? Por pega, sí, pero falta esa idea de servicio público, de entender que cualquier ideología se pone al servicio del país y al servicio de los ciudadanos. Bueno, eso es el punto. Yo creo que lo que debiese tener todo político es la capacidad de pensar en colectivo, independiente cuál sea el sustrato del cual representa. Porque tú decías, la UDI y RN pareciera estar que son un partido que no se sabe por qué está. Y sí están por algo, están para proteger y tutelar los intereses económicos de los grupos económicos. Y así se refleja en ¿Y las para qué está la leyes. concertación? Bueno, yo creo que se confunde mucho, ¿no? O sea, tirar el palo, no claro, de buscar a los propios. Bueno, yo aquí no vengo a regalar ni ofrecer, pero no, aquí no se trata de hacer una defensa corporativa de la concertación con lo que hizo durante 20 años. De hecho, qué mejor sanción para la concertación que haber perdido las elecciones con un candidato que hoy se muestra como inepto según The Economist. O sea, mejor que eso. Disculpa, pero para no hay sanción peor, digo. hacer el equilibrio un poco con lo que dijo Cristian. O sea, ya, convengamos que la derecha está en esa vara, pero Sí. también veamos hoy día la concertación haciendo pacto entre entre la DC y el PS, el Partido Radical, los Oye, pregunta. o sea, no hay una No idea les pregunté, yo clara. no sé si es que en alguno general. sea militante, yo no lo soy, yo creo que tampoco. Yo sí, se lo soy. ¿Tú sí lo eres? Yo no lo soy. Pero el punto es que, si tú preguntas, ¿y cuáles son las dos cosas que deberíamos pedirle a los candidatos, más allá de que sean trabajadores, honestos, etcétera?
Dos palabras, convicción y carácter. Convicción porque hoy día debiéramos tener personas que no sean flanes, no se me ocurre una mejor palabra, pero yo respeto mucho más a una persona que me dice cómo piensa, yo estoy en desacuerdo, pero sé que no lo va a cambiar, porque está bien, puede estar equivocado, puede perseverar en el error, pero por lo menos es un gallo que no tiene tres caras. O sea, yo prefiero una cara. Eso es lo primero. Y lo segundo, carácter. Porque nosotros en Chile tenemos una cuestión que yo no estoy de acuerdo, es que nosotros no cuestionamos mucho acerca de quiénes son los diputados como personas o quiénes son los senadores. Y resulta que como es una persona te dice mucho acerca de cómo van a ejercer el cargo. Entonces resulta que, por ejemplo, con Piñera le hicieron, y con justa razón, se cuestionaban acerca de cómo trataba él a sus trabajadores. Yo encuentro que es un cuestionamiento extraordinario, porque cómo tú trabajas a las personas que dependen de ti, cómo las tratas, dice mucho acerca de cómo eres tú como persona. Por lo general eso no pasa mucho, y debiéramos fiscalizar eso también. Yo no sé si son dos características propias de los políticos, porque Escalona y Larraín, dos ejemplos, tienen convicción y carácter, y no sé si son los políticos que nosotros queremos. Es que ahí viene la pregunta, ¿convicción para qué? Y ahí es donde lo que mencionaba, perdón que sea majadero, pero creo que convicción para qué, para un tema de servicio público, para aportar al país. Yo les doy y el no para beneficio de la convicción, duda y el beneficio temas de buena fe de que las personas que deciden dedicarse a la política, en su mayoría, Es en el casos desde. puntuales, el desde es que por lo general son personas que quieren lo mejor para el país. Yo estoy súper en desacuerdo con Camilo Escalona, pero no pongo en duda de que él, por muy equivocado que esté a mi juicio, es una persona que lo que quiere es lo mejor para Chile. No creo que esté pensando en cagarse, perdón, echar a perder el país. ¿Algún valor positivo o los valores positivos que ves en los políticos actuales, en la clase política chilena de hoy, de ahora? Sí, mira, yo creo que, bueno, una pregunta complicada, o sea, para mí es complicado por lo menos, pero el tema está en que si nosotros comparamos, hacemos algo comparativamente con el resto de la región, con el resto del mundo, vemos que en Chile, por ejemplo, no se da tanto eso el populismo. O sea, no surgen líderes como Chávez, no surgen líderes, o lo que estaba pasando ahora en Argentina, que los políticos no se agarran de estos temas que van a tener fuerte ¿Impacto mediático? Claro. ¿Pero eso es populismo Entonces, propiamente tal? Por o sea, ejemplo, yo lo lo de veo como Argentina. populismo. ¿Es populismo lo de Argentina el tener como proyecto político que es de interés público el nacionalizar recursos de hidrocarburos que son propios para el desarrollo del país? Yo no sé si eso es populismo. Claramente se puede vender como populismo, pero es una medida... Bueno, para hay que mí- darle forma, po. No, Para perdón, mí yo te digo sí, si al fin y al cabo... para mí no, porque usted en el dice, futuro- si gobernáramos con encuestas lo que pasaría es que un día cualquiera podríamos efectivamente terminar restableciendo la pena de muerte en Chile. Porque pasa que hay una violación y todos queremos matar a esa persona. Entonces parte de la gracia que tenemos y que debiéramos conservar es precisamente que no se gobierna por encuestas porque existen derechos, existen garantías que están reconocidas y que nosotros, y particularmente los que pelearon por la democracia, para decirlo de alguna forma, se sacaron la cresta efectivamente para que pudiéramos gozar de ese tipo de garantías. Entonces si es que hoy día empezamos a legislar a partir de encuestas o empezamos a legislar por lo que quiere la galucha, vamos a terminar en situaciones en que vamos Virtudes a... de la clase política chilena actual, la de hoy. Usted. A ver, yo creo que la virtud no pasa por la clase, sino que pasa por el sistema, por tener un sistema democrático, por tener una clase política. Yo creo que lo principal que nos está dejando hoy en día es la experiencia, ¿ya? Esto va a seguir evolucionando y tenemos que ir aprendiendo día a día de estos errores que se están cometiendo. Y yo creo que estos debates que estamos haciendo nosotros hoy en día justamente para encontrar en qué se está fallando y lograr mejorar de aquí en En adelante. resumen, virtud de la clase política chilena. La experiencia. Yo ¿Usted? diría que bien coloquialmente, la capacidad de aguante. ¿Ya? Esa capacidad de estar haciendo todas las cosas mal, pero esto es seguir ahí. Eso me parece maravilloso. Por eso- Pero me parece maravilloso, es una capacidad de resistencia, por decirlo así. Yo te podría decir todo, pero pienso en un montón de casos en que hay vocación. Los que creo que todos hemos participado de alguna forma en política, por lo menos universitaria. No es fácil ser político, uno creería que solamente pasarlo bien, pero el hecho de que tú estés expuesto a un escrutinio público, y es poco en realidad al cual están sujetos hoy en día, significa que la gente puede inventar cosas de ti. ¿Ustedes han escuchado la canción de Arjona Si yo fuera diputado? No. Si tú fueras diputado, ¿qué harías? La primera cosa que propones entrando al Congreso. Transparencia total, que es, creo, lo que falta hoy en día en la política. Javiera. Me centraría en el tema de educación y sobre todo, por ejemplo, antes tocamos el tema de la educación cívica, para mí es bastante importante, pero es una opinión personal, o sea... No, si tú fueras diputado tienes que Sí, ser pues, tu no, opinión personal. yo daría más horas de educación cívica, bastante más. Cristian, si usted fuera diputado, Asamblea Constituyente. ¿por qué? Porque creo que todo lo que estamos viviendo actualmente se debe a los límites que pone la Constitución, un texto jurídico cuyo origen autoritario
no permite que nos desarrollemos con una democracia sana. ¿Usted quiere incendiar el país, joven? ¿Perdón? ¿Quiere incendiar el país? No, para ¿Usted, joven, nada. que quiere ser presidente de la República, si fuera diputado, su primera propuesta? Yo no tendría una asamblea constituyente y lo que sí haría antes de ser diputado, iría casa por casa y les diría esto es lo que pienso y nunca va a cambiar. ¿Y cómo lo hace para conseguir los votos? Porque recibir esa Bacán, que- pues si gano entonces porque me creyeron y efectivamente entonces tengo el respaldo de todas las personas que votaron por mí porque consideran que yo efectivamente estoy en lo correcto. Pero Y es eso reparecido a lo que hacen debemos ahora. hacer. ¿Ah? Es reparecido a lo que al hacen revés. ahora. Si tú estuvieras en una campaña de políticos, de diputados, te darías cuenta que no es lo que hacen. ¿No? De hecho, ese es el problema. Hoy día tú vas a una casa y le dices, vote por mí porque vengo por la derecha, o vote por mí porque vengo por la izquierda. Y olvídate que alguna vez alguien le preguntó qué es lo que opinaba acerca de, no sé, digamos, el aborto. No existe. No hay una pregunta del fondo del pensamiento que tiene. No hay fondo, y eso ya hemos conversado casi, Sí. yo te digo, o sea, experiencia concreta práctica, y Sí. yo empecé a conversar con candidatos a diputados, la cantidad de personas que te preguntaron qué es lo que opinabas acerca del aborto fueron 10 en toda la campaña. El resto solamente te dijeron es que yo lo veía fuera de mi ventana y usted se ve tan bonito que decidí votar por usted. No, Y eso es así, es lamentable, pero es la realidad. O sea, por eso digo yo que también tenemos mucho romanticismo con la democracia. La democracia funciona, es el mal menor como nos enseñan en la primera clase de Derecho Político en la universidad, pero también asumamos sus limitaciones. La democracia es tan buena como el nivel de participación, el nivel de responsabilidad que los ciudadanos queremos asumir en ella. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional, el análisis, la mirada de los jóvenes acerca de la política, de la clase política de nuestro Chile. Ya volvemos. De vuelta en Agenda Joven, conversando con los jóvenes acerca del futuro, yo creo que de Chile. ¿Cuáles son los temas, los tópicos más urgentes que se debieran abordar? Cristian, Yo creo que libertades individuales. ¿cuál te falta a ti? Por ejemplo, aborto, Ujú. despenalización de la marihuana. Son cosas que tienen que entenderse como libertades del sujeto y que actualmente están penalizadas o están criminalizadas por cuestiones que son netamente moralistas. No. Libertades individuales no son. O sea, apartamos de... Mira, de la droga no me voy a meter, pero si hablamos acerca del tema de aborto, aquí por lo que se trata de hacer, lo primero que se trata de hacer es decir que esto se trata de la libertad de una mujer para poder hacer algo respecto de su cuerpo cuando no es su cuerpo. Entonces partamos de la premisa correcta. Aquí es si estamos dispuestos a conceder que existe el derecho a terminar con otra vida humana. ¿Cuándo hay vida humana? Eso es una cuestión que se lo dejo a la ciencia. Sí, yo creo que también no... Bueno, El pero tema- biológicamente hablando, la vida humana existe un individuo de la especie humana perfectamente individualizado genéticamente desde el momento de su concepción. Dime una cosa. No creo. Espérate. ¿Cuáles son los puede ser temas? un tema de libertad. No, espérate un poco. ¿Cuáles son los temas que tú crees que son los más urgentes de tratar? Yo hoy por hoy Sí, creo que tenemos que porque sé que no se van a poner de acuerdo en ese. No, es que tejido social, y yo creo que no es un tema que necesariamente de legislación, pero al fin y al cabo en Chile es un país donde ya no hay confianza y como te digo, para mí no es una buena forma de participación si la única forma de participación es que estemos todos sentados detrás del computador y en Twitter. Cambiemos la constitución entonces. Es que no necesariamente te va a dar eso, pues sí, yo te lo dije, este es un tema, un compromiso personal respecto de los ciudadanos, pero creo que en Chile por sobre todo, así como temas de la juventud, Ujú. yo te digo que primero educación, eso no me cabe duda, pero por un tema de que tenemos que empezar a dar un poco más de esperanza cuando existe mucha desesperanza respecto a nuestra propia generación. Pablo, disculpa, pero Tópico urgente. me Sí. da, antes de responder la pregunta, antes estoy haciendo la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para no caer dentro de los mismos vicios en el fondo? Y cuando veo de pronto nuestra conversación, veo que caemos en los mismos vicios sin quererlo. O sea, al final terminamos defendiendo cada uno la ideología que representa o en la que cree, pero no vamos a temas más de fondo. O sea, lo que yo planteé al principio, ¿qué pasa antes de plantear cualquier tema de aborto, de droga, de lo que sea? ¿Qué pasa con las cúpulas pensantes? ¿Qué pasa con los partidos ¿Con que la no elite? que no representan hoy en día nada? Eso ¿Qué iba a decir. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo creo que la reforma tiene que venir de la base, de que ahí haya un proyecto fuerte con ideas claras, que hoy en día en los partidos no hay, porque son peleas personales, que en el Pero, candidato... ¿por qué? Otras cosas pueden ¿Cómo tú ser más de explicas? fondo que hablar acerca del aborto. Creo que ese es el fondo Es que, acerca de es, nuestra que, propia es que es concepción un de lo tema que es la vida puntual, humana. es un tema puntual de país, es un tema puntual de Chile, pero no tiene absolutamente nada que ver con cómo está funcionando hoy en día la clase política, que en el fondo es este debate y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que Bachelet y Goldman sean los que más lideran en la encuesta? Los que tienen más probabilidades, de acuerdo a la encuesta, de llegar a ser presidente. Yo creo que tiene que ver con una relación de lo que hablamos delante del marketing. O sea, hoy en día Bachelet y Goldman representan lo que son ellos como personas. ¿Es lo que hay? Es lo que... ¿Qué me querías decir delante? No, que... Con la silla que te cita, ¿qué es lo que querías? Ay, ¿pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál era el tema? Ah, tú me dijiste que querías abortar algo Sí. con respecto El a la... problema está, yo creo, en que también es que los partidos o la clase política se cierra a discutir los temas.
Si al final si es aborto, si es despenalización de la droga, lo que sea, hay que discutirlo, hay que dar un debate país. ¿Por qué cerrarse a...? Y eso yo creo que es lo que afecta a la participación de los jóvenes en política propiamente tal. Yo puedo no estar de acuerdo con ninguno de los dos temas, ni con la despenalización de la droga ni con el aborto, pero creo que igual debería darse el debate a nivel país, que la clase política debería discutirlo, porque hoy en día dijeron no se discute. Tampoco estoy de acuerdo, porque creo que el que diga que no se discute en Chile acerca del aborto se perdió por lo menos 24 horas continuas de debate legislativo. Perdón, pero es que no hay un tema más debatido en Chile. No es de debate legislativo, estaban viendo si legislar o no legislar. Pero ¿y cuál es la diferencia? Si al fin y al cabo, oye, pero si esto es simple, es un tema procedimental acerca de si se legisla o no se legisla, pero aquí cuando se estaba discutiendo acerca del aborto no se estaba discutiendo acerca del reglamento del Congreso, se estaba discutiendo acerca de cuál es el sentido de la vida, desde cuándo existe una persona humana, y esto era una discusión que estaba abierta a todo el mundo, que todos podíamos ver, y por lo demás, hoy día, aborto es, si yo te dijera, el tema número 1 que se discute hoy día y públicamente, que está en los matinales, que está en los programas de conversación, que lo estamos discutiendo acá, que se discutió en el Congreso. Entonces creo que decir que simplemente no existe debate, a mí me pasa muchas veces que por lo general los promotores del aborto dicen, oye, es que no nos cerremos al debate. Bueno, pero si estamos debatiendo en este momento y usted me dice que no, vamos a estar abiertos al debate el día que usted gane, eso es. Lo que pasa es que se debatió la posibilidad de legislar y ahí hay debate. Sí. Una pregunta, voy a entrar en el juego del tema del aborto. Vale. Por lo visto, claramente tú no estás de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la realidad que vive Chile? Que son cientos las mujeres que al año abortan. ¿Cómo se aborda ese tema? Yo personalmente no estoy de acuerdo con el aborto. Son cientos las personas que matan. De lo mismo, pero ¿cuál es la postura puntualmente respecto al tema del aborto? Insisto, yo no estoy de acuerdo con el tema del aborto, pero sí creo que es una realidad que en Chile hay una cierta cantidad de mujeres considerable que aborta. Y eso es una responsabilidad que tiene la clase política de abordar un tema que es real. Por eso, la problemática entonces tú dices, ok, hay aborto. Primero, me gustaría, ya no nos va a alcanzar el tiempo por la hora, pero respecto del tema del aborto, tú tienes que ver primero cuáles son las cifras reales. Hoy día en Chile tú no puedes saber cuál es la cantidad de aborto porque si lo supiéramos estaríamos condenando gente, porque es delito. Entonces, por lo general, cuando se toman las cifras de aborto en Chile, lo que se está haciendo es que se juntan por una parte las cifras de los abortos espontáneos clínicos que salen sí efectivamente de los hospitales con una proyección respecto de lo que sería la cifra negra de los abortos. Entonces tú mezclas todo eso y sacas un número que no es un número que sea real. De nuevo, parto de la premisa de que esto es un delito y si que efectivamente supiéramos quiénes lo están cometiendo, entonces estaríamos dando lugar a una persecución penal, cosa que no se da. Hoy día tenemos un problema. Si tú dices que las personas abortan no porque las personas lo hagan, significa que tenemos que necesariamente validarlo ni tampoco que legislarlo. Pero si existe un problema, y en esto se lo reconozco a la democracia cristiana que lo dijeron en algún momento, en que debiéramos considerar, por ejemplo, programas estatales de apoyo a las mujeres que se sienten en situaciones en que no les gustaría tener su hijo. No estoy diciendo que dejemos las abortar, solamente estoy diciendo de que en esos casos debiéramos tener un programa de apoyo comprensivo. Digo una cosa, de acuerdo a lo que conversamos, de acuerdo al descontexto de la gente, o al descontexto que aquí se percibe, en este pequeño laboratorio que es este programa, ¿puede surgir un líder como Chávez acá en Chile? Un líder que de alguna forma, con medidas populistas, con ciertos carismas comunicacionales, pudiera congregar votos y darle un giro al sistema económico y social que nosotros hemos ya trazado? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo porque lo bueno de Chile, y eso es una ventaja que yo lo rescato, es que tenemos una tradición institucional muy grande y muy afirmada, digamos. Entonces nuestras instituciones en ese sentido funcionan. O sea, ¿es re buena la política chilena? No, la política no, las instituciones. La tradición institucional. ¿Ustedes creen? ¿Tú crees que podría surgir un Chávez por acá? Bueno, la crítica se hizo a Marco Enrique Omenami fue esa, ¿no? Que fue emerger de un caudillo. O sea, claro, los impactos de él no son los mismos que los de Chávez, pero un vestigio de lo que sí es posible. ¿Tú crees que puede existir? Yo creo que se podría dar, y eso es lamentable. Si al fin y al cabo todos debiéramos estar siempre conscientes y vigilantes de qué es lo que puede y no puede pasar. Y por lo mismo, si es que Chávez fue electo, porque dejando de lado que uno llegue por un golpe de Estado, estas cosas pasan porque las personas no tomamos conciencia de cuáles son los riesgos asociados a elegir una persona que puede ser o no ser responsable. ¿Crees tú que puede existir un Chávez, un populista? Yo creo que no se da el contexto de la política que hay hoy en Chile, que es bastante firme. Creo que no daría para que surja un personaje como Chávez acá en Chile. O sea, es cierto, quizás hay unas ciertas similitudes con Marco Enríquez, pero también veamos que Marco Enríquez no alcanzó a subir más, también por lo mismo. Oye, nos queda muy poquito. Tenéis 20 segundos para dirigirte a la cámara 4 para decir lo que tú quieras. Lo que yo quiera. ¿Sí?
Tenía En un 20 año segundos. electoral le sugeriría a todas las personas que nos La están cuatro. mirando en la casa. ¿Cuál es la 4? Me perdí. ¿La que dice 4 abajo? Ah, perdón, ya. En un año electoral les sugeriría a todas las personas que nos están viendo en la casa que tomen conciencia de su rol. Si los alcaldes llegan a las alcaldías es porque ustedes los están eligiendo, y preocúpense, sean conscientes de preguntarle acerca de los temas que a ustedes verdaderamente les preocupan. Todas las personas tenemos convicciones, todas las personas tenemos valores, y vean si que los candidatos por los cuales ustedes están pensando votar efectivamente los comparten o no, para que después no se lleven una sorpresa. Te lo más, don Sergio. Es suya la 6. Las 6. Bueno, primero que nada, al electorado decir, el país lo hacemos todos, incluyendo quienes van y votan, ¿ya? Y respecto a los políticos, por favor, jamás olvidar el tema del servicio público. Aquí estamos para construir un mejor país, y con la idea de servicio público en la cabeza, creo que podemos lograr muchas cosas. Cámara 4, Cristiano. Yo invitaría a la gente a entender la idea de que hacer política significa construir mundo. Y en la medida que exista más diálogo, más debate entre los distintos tópicos que nosotros podamos tomar, finalmente lo que se traduce en una mejor democracia y finalmente un mejor país. Cámara 6, toda suya. Yo diría también, voy por el lado de la educación, mientras más nos informamos tomamos mejores decisiones. Y también un mensaje a la clase política, que los jóvenes tienen intereses propios, se pueden rescatar esos intereses y están los medios como para representarlos. Señores, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada de Agenda Joven, esa mirada que queremos dar un poquito más refrescante, en que ellos son los protagonistas y por supuesto sus ideas las escucharon, contundentes, argumentadas, informadas. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro capítulo de Agenda Joven y por supuesto también Agenda Nacional. Muchas gracias.